Aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, en esta memoria de Santa Clara de Asís, una santa que nació a finales del siglo XII y murió a mediados del XIII, algunos ya conocen su vida, nació en Asís, siguió muy de cerca a San Francisco por el camino de la pobreza. Fue fundadora de la orden que llamamos las Clarisas. Una vida de gran austeridad, pero una vida rica en obras de caridad y de piedad. Gran amante de la Eucaristía. Y de ella quisiera tomar algunas pinceladas, sobre todo de su vida caritativa. Lo que la hizo santa, en definitiva, no fueron los milagros son la consecuencia de su santidad. Cuentan de ella que desde que fue nombrada madre de la orden, quiso ser ejemplo vivo de la visión que transmitía, pidiendo siempre a sus hijas que todo lo que el Señor había revelado para la orden se viviera en plenitud. La fidelidad al carisma de esa obra. Siempre atenta a las necesidades de cada una de sus hijas y revelando su ternura y su atención de madre, son recuerdos que aún después de tanto tiempo prevalecen y son el tesoro más rico de las que hoy son sus hijas, las Clarisas. Santa Clara acostumbraba a tomar los trabajos más difíciles y servir hasta en lo mínimo a cada una. Santa Maravillas de Jesús también lo dirá con esa frase: lo difícil para mí, lo más fácil para mis hermanas, lo cual va en contra de esa tendencia a la comodidad propia de nuestra naturaleza caída.
pendiente la santa de los detalles más pequeños y siendo testimonio de ese corazón de madre y de esa verdadera respuesta al llamado y responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos. El corazón enamorado de Cristo es detallista con el prójimo. Se pone en el lugar del otro. Como Cristo se puso en nuestro lugar, Él pudo satisfacer por nuestros pecados porque se puso en nuestro lugar. Por el testimonio de las mismas hermanas que convivieron con ella, se sabe que muchas veces cuando hacía mucho frío, se levantaba a abrigar a sus hijas y a las que eran más delicadas les cedía su propia manta. Esto es hilar fino. El frío de mis hermanas es mi frío y no el frío de mis hermanas es mi molestia, no, es mi frío. A pesar de ello, Clara lloraba por sentir que no mortificaba suficientemente su cuerpo. Cuando hacía falta pan para sus hijas, ayunaba sonrientemente, qué bonito, para que no se enterara nadie, ni Dios si pudiese ser, como decía Santa Teresita de Lisieux. Y si el sayal de alguna de las hermanas lucía más viejo que el de ella lo cambiaba dándole el suyo. Su vida entera fue una completa dádiva de amor al servicio y a la mortificación. Su gran amor al Señor es un ejemplo que debe calar en nuestros corazones. Su gran firmeza y decisión por cumplir verdaderamente la voluntad de Dios para ella. Clara tenía gran entusiasmo al ejercer toda clase de sacrificios y penitencias. Su gozo al sufrir por Cristo era algo muy evidente y es precisamente esto lo que la llevó a ser Santa Clara. Este fue el mayor ejemplo que le dio a sus hijas. Como dirá el Papa Benedicto al tratar de los 9 tipos de oración de Santo Domingo de Guzmán, esa oración en que unía la penitencia, una penitencia para unirse a la pasión de Cristo, no una penitencia por hacer penitencia, la penitencia dirigida a unirme a la pasión de Cristo, porque el amante y el amado tienden a ser iguales, y si son desiguales, el amor los iguala. La humildad brilló grandemente en Santa Clara, y una de las más grandes pruebas de su humildad fue su forma de vida en el convento, siempre sirviendo con sus enseñanzas, sus cuidados, su protección, su corrección. La responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos no la utilizó para imponer o para simplemente mandar en el nombre del Señor. Lo que ella mandaba a sus hijas, lo cumplía primero ella misma con toda perfección. Se exigía más de lo que pedía a sus hermanas. El ejemplo iba adelante. Y a sus hijas las movía con ese ejemplo. Como Cristo nos dejó sus huellas, dirá San Pedro, para que sigamos esas huellas, para que le imitemos en su caminar. Hacía siempre los trabajos más costosos y daba amor y protección a cada una de sus hijas. Buscaba cómo lavarles los pies a las que llegaban cansadas de mendigar el sustento diario, porque Cristo lo había hecho. Lavaba a las enfermas y no había trabajo que ella despreciara, pues todo lo hacía con sumo amor y con suprema humildad. En una ocasión, después de haberle lavado los pies a una de las hermanas, quiso besarlos. La hermana pues se resistió a aquel acto de su fundadora, trató de retirar el pie y al tratar de retirarlo
le golpeó con el pie en la nariz. Empezó a sangrar la santa por la nariz. Pese al moretón y a la sangre que había salido de su nariz, volvió a tomar con ternura el pie de la hermana y lo besó, como si el golpe no hubiese sido con ella. El olvido propio, el ponerse siempre la última, como Cristo, imitando al Señor. Por eso atraía tanto. Se podía ver reflejado a Cristo en la actitud de Santa Clara. Ella lo había aprendido con tantas horas delante del Señor. Con su gran pobreza manifestaba su anhelo de no poseer nada más que a Jesús. Su pobreza no era solamente un desprenderse, era un desprenderse para llenarse, para mejor imitar a Cristo. Y esto lo exigía a todas sus hijas. Para ella había aprendido bien la lección del pobrecito de Asís, San Francisco. Para ella la santa pobreza era la reina de la casa. Rechazó toda posesión y renta, y su mayor anhelo era alcanzar de los papas el privilegio de la pobreza que por fin fue otorgada por el Papa Inocencio III. Llegó a decir ella, Santo Padre, que no se diga que el Evangelio no se puede vivir. Y esa era su regla, en definitiva, el Evangelio, como decía el Papa Benedicto XVI, comentando la vida de Santa Clara. En el fondo, la regla que siguió Santa Clara fue el Evangelio de Cristo. Para Santa Clara la pobreza era el camino en donde uno podía alcanzar más perfectamente esa unión con Cristo. Este amor por la pobreza nacía de la visión de Cristo pobre, de Cristo Redentor y Rey del mundo, que había nacido en un pobre pesebre. La imitación de Cristo, como ven, continuamente, en el horizonte de su vista, de su alma, Cristo al cual imitar. Aquel que es el Rey y sin embargo no tuvo nada, ni exigió nada terrenal para sí, y cuya única posesión era vivir la voluntad del Padre. La pobreza alcanzada en el pesebre y llevada a su culmen en la cruz. La pobreza más absoluta de ese hombre que cuelga de la cruz retorciéndose de dolor y que no tiene nada, o mejor, solo tiene a Dios. Él es Dios. Cristo pobre, cuyo único deseo fue obedecer al Padre, amar al Padre y entregarse por sus hermanos. La vida de Santa Clara fue una constante lucha por desapegarse de todo aquello que la apartaba del amor y todo lo que le limitara su corazón de tener como único y gran amor al Señor y el deseo por la salvación de las almas. Tuvo que cortar amarras. Su familia al comienzo de su entrega a Dios fue de gran oposición. Su familia se opuso rotundamente. La pobreza la conducía a un verdadero abandono en la providencia de Dios. Ella, al igual que San Francisco, veía en la pobreza ese deseo de imitación total a Cristo, no como una gran exigencia opresiva, sino como la manera y forma de vida que el Señor les pedía y la manera de mejor proyectar al mundo la verdadera imagen de Cristo y su Evangelio. Por eso un día San Francisco irá con un hermano, le dijo, acompáñame a predicar. Se pasearon por la ciudad, no predicaron ni una sola palabra y volvieron al convento. Francisco, ¿no me invitaste a predicar? Sí, hermano, hemos predicado con el ejemplo. Su propia presencia era predicación silenciosa, pero tremendamente elocuente.
este fraile solamente tiene a Dios. Ojalá pudiese decirse eso de cada uno de nosotros. Este católico solo tiene a Dios. Siguiendo las enseñanzas y ejemplos de San Francisco, quiso Santa Clara que sus conventos no tuvieran riquezas ni rentas de ninguna clase, y aunque a veces le ofrecieran regalos de bienes para asegurar el futuro de sus religiosas, no las quiso aceptar. Por eso al sumo pontífice que le ofrecía unas rentas para su convento, le escribió con esa actitud filial que tienen los santos con el vicario de Cristo: Santo Padre, le suplico que me absuelva y me libere de todos mis pecados, pero no me absuelva ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre, como lo fue Jesucristo. Qué bonito. Repito, porque esta frase es central. Santo Padre, le suplico que me absuelva y me libere de todos mis pecados, pero no me absuelva ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre, como lo fue Jesucristo. A quienes le decían que había que pensar en el futuro, les respondía con aquellas palabras de Jesús: mi Padre Celestial, que alimenta las avecillas del campo, nos sabrá alimentar también a nosotros. Una vista de fe. Lo que Jesús reclamaba hoy a los discípulos, lo que reclamaba, a esa generación perversa e infiel. ¿Hasta cuándo? Y cuando le preguntan los discípulos, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Por vuestra poca fe. Fue precisamente en esto en lo que brilló resplandeciente Santa Clara. Se fió del Dios pobre de la Eucaristía, lo dejó todo, se quedó solo con Dios. Que la Santa hoy interceda para iluminarnos en esta opción solo por Cristo y este crucificado. Que María interceda por nosotros.